Estamos al aire. Bienvenidos a Para Todos y para Nadie. Esto es un programa de divulgación de la filosofía. Transmitimos a través de internet por Frecuencia Aragón, la radio de la Fábrica de Artes y Oficios, Faro Aragón. Em, Tuvimos algunos percances. Espero que si buscaron sintonizar el programa como eso de las 4, ¿no? En que dimos la promesa de iniciar, se hayan quedado a escuchar el programa de The Mexican Radio con Andrés Illescas, que también es uno de los proyectos de aquí de Frecuencia Aragón. Y bueno, bienvenidos, es tarde, empezamos con salsa, que pues nos puso a bailar, pero espero que hayan prestado atención al Juanito Limaña, porque el tema de hoy, pues, sí tiene que ver con las alimañas también, pero tiene que ver con la sociedad. Me acompañan en controles en esta transmisión Carlos y Karen, que no sé si ustedes nos siguen allí en Facebook Live, a lo mejor pueden ver sus manitas. No quieren, son muy tímidos. Bueno, el tema de hoy es justo por qué vivimos en sociedad. Y luego yo estaba pensando que tal vez la pregunta o la otra pregunta es ¿para qué vivimos en sociedad? En fin, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ese matiz del por qué y el para qué? Am, Hemos caído como en cuenta en los programas anteriores, es, particularmente en el anterior que estuvimos hablando de la mala conciencia, de que, pues justo, y no es una noticia para nadie, ¿no? De hecho es como la nota de todos los días, vivimos en una sociedad en crisis, ¿no? Entre entre el descontento social, pues, se manifiesta la insatisfacción por o hacia los gobernantes, la toma de decisiones, a nivel de todos los días, la inseguridad, ¿no? Y las pésimas condiciones de vida, sea en el transporte público, sea en términos laborales, sea en términos del barrio, ¿no? De la comunidad así en chiquito a la que uno pertenece, las oleadas de violencia que pues ya son como una cosa lamentablemente cotidiana para nosotros, ¿no? Ayer, ayer tenía una plática con amigos y pasa mucho que uno piensa, ¿no? Que las cosas son pues recientes, que comenzaron con el fulano al que le vamos a echar la culpa de todo lo que está mal ahorita, pero pues es tan viejo como nuestra historia, ¿no? Ya tendremos ocasión en otro programa de hablar de eso, porque también es muy interesante. Esta cuestión de la violencia, de la inseguridad, de la insatisfacción de ciertos sectores de la sociedad, pues acompaña la historia humana, ¿no? Así, de, del inicio, desde el inicio. Pero bueno, de cara a todos los problemas que podríamos reportar en la sociedad, ¿no? Que además ya también rebasan otras o van hacia otras esferas del tipo ecológico o del tipo tecnológico y científico, ¿no? Eh, de cara a todas esas problemáticas, de cara a todo eso, creo que es muy válido, no creo que es muy válido. Vale la pena que hagamos la pregunta. No sé si se les ha ocurrido, pues, porque además uno llega a este mundo y no decide, pues nada, ¿no? En realidad, no decide nada de lo de la sociedad en la que va a llegar, la familia a la que va a pertenecer, el estrato social en el que va a ser acogido. Entonces, eso como que está allí, ¿no? Es lo que nos está dado, no lo cuestionamos de entrada, pues. Pero, ¿cómo llegamos o llegamos a formar una sociedad? Si volteamos a ver la nuestra específicamente y regreso, ¿no? Vemos todos estos problemas, también podríamos preguntarnos ese para qué esta sociedad o para qué vivir juntos
si no somos capaces, y ahí sí es una cosa, no somos capaces de dar solución a los problemas, ¿no? Entonces, el tema de hoy es ese, ¿cómo llegamos o para qué llegamos a formar sociedades? ¿Para qué vivir en comunidad? A nadie se le escapa, además de todas las insatisfacciones con las que, que nos produce, ¿no? El vivir en esta sociedad. Además está el rollo eh, de la convivencia con los otros. No siempre nos caemos bien. Las más de las veces, de hecho, nos caemos pésimo, ¿no? ¿Por qué estoy obligado a vivir con los demás? Y ya las utopías, ¿no? Ya saben, del eremita o del ermitaño que se va a las montañas, ¿no? O sus sueños, de, pues no sé, a lo mejor vivir en la playa, al margen de todo. ¿Será necesario para el hombre vivir en sociedad? Para los pensadores antiguos, por ejemplo, era condición o naturaleza humana. Aristóteles definía al hombre como un animal político, es decir, un animal que vive en sociedad, sí, animal. Qué chistoso, ¿no? Que ya luego somos creación divina y nada que ver con los animales y cosas así, y luego nos lo tuvo que recordar Darwin, pero bueno. Eh, Animal político, un ser social, un ser que vive en sociedad. Muchos pensadores van a estar de acuerdo en esto y no solo en eso, sino en el hecho de que solo en sociedad el hombre llega a ser realmente lo que es, que solo la sociedad permite que los individuos se realicen, se desarrollen, eh, sean ellos mismos. Y entonces empiezan ahí las contrariedades, ¿no? Solo en sociedad logramos ser realmente lo que somos. Bueno, pero yo no veo cómo esta sociedad a mí me ha ayudado a ser quien soy, ¿no? Todos pensamos que no le debemos nada a nadie, eh, que más bien que tedio vivir con los demás, en fin. Vamos a estar regresando sobre estas cosas. Y luego de escuchar a Juanito Limaña, que tiene que ver justo con pues el crimen y que tiene que ver justo con, además la corrupción, ¿no? Dice, al Juanito le sale todo muy bien, pues porque está coludido con las autoridades y porque la gente le tiene miedo porque saben quién es, ¿no? Que además es como también muy típico, ¿no? No es solo de la ficción. Lamentablemente nos toca vivir esas cosas. Entonces, después de escuchar Juanito Alimaña de Héctor Lavoe, los voy a dejar con nuestra siguiente canción, que es La Ciudad de la Esperanza con el Panteón Rococó. Pasamos de la salsa pues a darnos unos tiros, ¿no? Bailando. Recuerden que estamos en Para Todos y Para Nadie. Bienvenidos, estamos arrancando y están escuchando Frecuencia Aragón. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie. El tema de hoy justo tiene que ver con por qué vivimos en sociedad. Decíamos hace un rato que lo damos por hecho. Les pasa, no sé, cuéntenos, ¿no? ¿De qué lado están? Del lado de, o sea, ¿qué tipo de personas son? El tipo de persona que le da pereza y le aburre cuando uno empieza a hablar de sociedad, de política, de leyes, de normas. O son el tipo de persona que dice, sí, claro, es que hay que hablar de eso, ¿no? Este, pasa mucho, creo que es como una cosa muy, muy sintomática de nosotros en general, que para quien dice, oye, el Estado o el gobierno o las leyes no funcionan, hay injusticia, no se, no se ha castigado la violencia o no se persigue a los criminales. Los funcionarios públicos se clavan toda nuestra lana, ¿no? Pero no nos dan mejores condiciones de vida. Y hay, ¿no? Una respuesta habitual, o sea, pasa mucho que por allí una voz o varias voces dicen, bueno, sí, pero es que así siempre ha sido, ¿no? Y no lo vas a cambiar. Este asunto tan sintomático de estar derrotados, de creer que no podemos hacer nada al respecto, incluso que no nos compete, que las cosas son así y así van a ser hasta el final de los días. Amén, ¿no? Entonces, es una actitud y un prejuicio también
que es necesario combatir. A lo mejor el día de hoy, después de todos de las reflexiones y de los caminos que andaremos, ¿no? Por los que estaremos transitando, caen en cuenta de por qué vale la pena señalar lo que está mal, por qué vale la pena exigir, demandar cuentas, razones y justo cuestionarnos a quién le sirve la sociedad. Terminábamos el programa anterior sobre la mala conciencia y los valores y teníamos una reflexión por el estilo, ¿no? ¿A quién le sirve nuestra obediencia? Y en este caso, pues tenemos que preguntarnos a quién debería servir el que vivamos juntos. En fin, para comenzar entonces, decíamos, la sociedad, el que vivamos en sociedad, lo damos por hecho. Incluso asumimos que el orden de lo social no nos compete o no nos incumbe inmediatamente. Pasa muy a menudo también que estamos desentendidos, más o menos o absolutamente de las cosas que pasan incluso en nuestra propia casa, ¿no? O sea, en la calle en la que vivimos o en la colonia en la que vivimos. Ya no pensemos en las otras colonias o en el país, ¿no? Este asunto de desinterés que pues no solo es una cosa de responsabilidad personal, ¿no? También sucede que no hay una incentivación o no nos inculcan el involucrarnos en ese tipo de cuestiones, justo, ¿no? Eso es así, nadie lo va a cambiar, sí, pobrecitos a los que les va mal, etcétera. Bueno, damos por hecho la sociedad y hubo un momento de la historia del pensamiento, de estas cosas de filosofía, que se creía que el orden social era como una continuación del orden natural, justo, que era parte de nuestra naturaleza conformar la sociedad, crear grupos sociales. Específicamente, en una parte de la historia de la humanidad, se instauraron monarquías en Europa. Y esos poderes o esas formas de gobernar estaban justificadas más bien en lo divino, ¿no? Era Dios quien había designado a sus representantes en la tierra. Y en estas bodas entre la religión católica cristiana específicamente y la monarquía, se justificaba entonces que los reyes o los soberanos ejercieran poder sobre el pueblo o sobre los súbditos porque así lo mandaba Dios o porque era la disposición que a Dios más le agradaba. Hubo un momento, en este momento, ¿no? Y justo como hacia a la crisis y al final de la monarquía, bueno, todavía sobreviven unas monarquías, ¿no? Hoy día, pero hay un periodo de crisis específicamente en el siglo XVIII y las primeras ideas bullen desde la filosofía, ¿no? Desde los pensadores de la sociedad. El primero de ellos, Thomas Hobbes, que en realidad no es del 18, es un poquito anterior. Thomas Hobbes escribió un libro que se llama Leviatán y que tiene que ver con la sociedad, la política, el Estado, el gobierno, las leyes, etc. Y en ese lugar señaló cosas muy interesantes. Uno, que así como recurso, tendríamos que imaginar que hubo un estado anterior a la sociedad, que antes de formar la sociedad los hombres no vivían en ella. De hecho, se parte de la idea de que la sociedad es una construcción, que es una invención, que es algo, es algo artificial, pues, que no está pegado a nuestra naturaleza, que tiene que ver con lo que conviene. Entonces, habría que imaginar que antes de la sociedad, antes de la comunidad, antes del Estado, los hombres no vivían en sociedad. Ahora, es una suposición, ¿no? O sea, incluso la antropología y la sociología también han señalado ahí algunos orígenes bien distintos. Pero bueno, asumamos que los hombres no viven en sociedad, que en un estado de naturaleza, que es así como lo denominan, naturaleza o salvajismo, el hombre no vive en sociedad, pero vive entonces
con una sola premisa, ¿no? Y esta sola premisa o el propósito de esa vida del hombre silvestre, por decirlo de alguna manera, es conservar su propia vida, ¿no? Conservarse, sobrevivir, justo, como sucede en la naturaleza con las otras especies. Y habría que imaginar al hombre en esta lucha por la supervivencia con otros hombres y con otras especies. Específicamente, el asunto aquí es que todos y cada uno de esos hombres en estado de naturaleza están buscando lo mismo, sobrevivir. Y eso trae la confrontación siempre de lo que yo busco o de lo que a mí me satisface o lo que conviene para mi subsistencia. Puede ser la manzana, ni más ni menos, que el fulano que tengo al lado también quiere tomar, ¿no? Entonces entramos en un estado de conflicto o de guerra, va a decir Hobbes, de enfrentamiento entre unos y otros. De hecho, es de él la famosa frase de el hombre es el lobo del hombre. El hecho de que la principal amenaza que tiene el hombre es su otro igual, ¿no? Que este conflicto por la supervivencia o por poseer cosas o por hacerse del dominio de algo es así lo más natural entre los hombres, ¿no? Una cuestión, sí, una cuestión natural. Eso es lo que pasa en estado de naturaleza. Y es una suposición, pues, ¿no? Es una cosa, supongamos que pasa antes de la sociedad. Justo, va a decir Hobbes, debido a que, uno, los hombres están buscando sobrevivir o conservarse, y dos, en esta búsqueda de conservarse y de subsistir, el otro siempre es una amenaza. Yo soy una amenaza para el otro y el otro es una amenaza para mí. Dice Hobbes, habría que suponer que en un punto de esa historia, los hombres decidieron mejor unirse, ¿no? Ceder un poco esa libertad irrestricta del estado de naturaleza, de poder hacer lo que yo quiera sin que nadie me moleste. Pero ese sin que nadie me moleste es medio relativo porque el otro siempre va a llegar a importunarme, ¿no? Y a lo mejor se le ocurre matarme o agredirme y la paso mal. Entonces justo, dice Hobbes, formamos la sociedad o los hombres, los seres humanos forman la sociedad por conveniencia. Y esa conveniencia tiene que ser que sea posible para todos vivir seguros, sin la amenaza del otro, sin que el otro me amenace. Es una cosa, pues va a ser así, muy impactante, pues, que en ese momento estaban las monarquías y ahí en Inglaterra, de donde era Locke, se vivía ya en una cuestión parlamentaria, ¿no? No había como tal un soberano, sino había un parlamento, ¿no? Se había instaurado un parlamento. En fin, el asunto es que mientras pensamos que las cosas son siempre de una manera o que la sociedad ha sido siempre de un modo, aparece esta sospecha, ¿no? O esta idea de que no, y que esa imposición de un gobierno, pues más bien tendría que obedecer o atiende a una conveniencia de los individuos. El paso entonces de la naturaleza salvaje a la sociedad va a ser primero el de la conveniencia. Me conviene vivir con los otros, formar sociedad para asegurarnos unos a otros que podemos todos sobrevivir sin la amenaza del otro. Renunciamos entonces al poder que tenemos, a esa libertad o poder de manera natural, renunciamos a él en aras de establecer un orden, ¿no? Algo que ponga orden entre nosotros. Luego Hobbes dirá, esas renuncias, ¿no? La renuncia de los poderes individuales en favor de ese conjunto social va a dar o lo ostenta el soberano. Para Hobbes, además, el soberano tendría que vivir al margen del pacto social, de este pacto por el que formamos comunidad, y sería él el encargado de ejercer la justicia en caso de que alguien violara el pacto. Que violar el pacto de manera original o primordial en este discurrir, ¿no?, del contrato tiene que ver primero en que se amenace la vida del otro, ¿no? Es tan simple como eso. Formamos sociedad para que todos podamos vivir en paz, para poder estar tranquilos. En el momento en que alguien
atenta contra otra persona, en ese momento se vuelve un detractor del pacto y por eso hay que castigarlo, ¿no? Y entonces se imponen los deberes, se imponen las leyes, se crean, ¿no? Estos métodos de aplicación de justicia, etcétera. La sociedad entonces es resultado, dice Hobbes, no de que nos caigamos bien, no de que nos tengamos buena onda, no de que nos guste mucho estar juntos, no, es resultado del miedo recíproco que nos tenemos. Instauramos la sociedad para asegurarnos de estar a salvo precisamente del otro o de los otros, ¿no? Y que ellos justo también estén a salvo de mí. Entonces pasamos de el hombre es el lobo del hombre a hay que domesticar nuestros impulsos agresivos. Bueno, ya no impulsos, ¿no? Luego les platico por qué en nosotros no hay impulsos, pero domesticarnos, ¿no? Y la sociedad entonces nos conviene para mantenernos a raya a todos respecto de todos. ¿Qué está mal entonces? ¿No? Ah. Sociedad fallida, ¿no? La gran conclusión de este programa va a ser una sociedad fallida. Pero bueno, seguimos hablando de esto. Vamos a pasar a nuestra siguiente canción, Give Mother Power con Molotov. Están escuchando Para Todos y Para Nadie. Esto es Frecuencia Aragón. Regresamos aquí a Para Todos y Para Nadie. Para meter en contexto a el Gimme the Power, ¿no? Dame todo el power, pues justo es lo que pasa con el Leviatán de Hobbes. Ese Leviatán sería el soberano o el Estado, que pues ustedes recuerden que el Estado es esta entidad, ¿no? Que además creamos, justo porque el otro paso es creamos la sociedad y también creamos el Estado y también creamos el gobierno, ¿no? Están en la base de un pacto social o de bueno, que con el pensador que veremos en el próximo bloque le vamos a cambiar el nombre, pero la idea es esa, primordialmente, que los hombres pactan entre sí la creación de un orden superior o de un, no superior como de las alturas, pues, un orden que esté por encima de ellos y que los ayude justo a convivir en paz, que pueda establecer el orden, la paz y garantizar que todos estemos a salvo de todos. Con Hobbes ese es el punto. Creamos la sociedad, creamos el Estado ante todo por seguridad. No porque nos llevemos padre, decía Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Entonces, más bien ante la amenaza y el constante miedo que supone la existencia del otro, que amenaza ni más ni menos mi seguridad, creamos todos juntos, caemos en cuenta de que es mejor estar todos juntos a costa de ceder nuestro poder, la posibilidad de pues ejercer por nuestras propias manos la justicia o de hacer lo que queramos. Cedemos todas esas cosas a un soberano que entonces se va a encargar de meternos a todos en raya, ¿no? Todo el power se va para el soberano. El problema de eso, como ustedes saben, el problema de eso, cuando el poder se concentra de manera absoluta en una persona, el problema de eso es que entonces puede que no estemos a salvo de justamente quien detenta el poder, que puede ser un rey, puede ser un tirano, puede ser un dictador. Entonces, justo en contraste con este hombre, otro de los filósofos que pertenecen a esta línea, que se denomina contractualista, que tiene que ver con la palabra contrato, o la idea de que la sociedad es resultado de un contrato, ¿no? Del pacto de todos con todos. Otro pensador en esta línea es John Locke. John Locke, en unos ensayos sobre justo el gobierno civil o la sociedad civil, va a señalar en primera instancia que el hombre o los hombres son iguales por naturaleza, que en la naturaleza o en este estado, ¿no?, de naturaleza salvaje del que estuvimos hablando con Hobbes y que va a retomar Locke, esta idea de que hay un estado previo a la sociedad, un estado de naturaleza.
En este estado de naturaleza, que es una suposición también, tenemos que aclarar, tenemos que suponer que si nadie obliga a nadie, si nadie está por encima de nadie, si nadie le debe nada a nadie, ¿no? Si todos justos son libres de hacer lo que les plazca de manera absoluta o tanto como puedan, ¿no? O sea, que el único impedimento a la libertad tiene que ver con la posibilidad efectiva, ¿no? O el poder de cada uno, cómo se las puede arreglar. Entonces tenemos que suponer que en ese estado de naturaleza todos los hombres son iguales. Que igualmente pueden hacer lo que les plazca en la medida en que les sea posible y que nadie está por encima de nadie. Esas ideas van a ser dinamita y deberían seguir siéndolo. La idea de que si quitamos todas nuestras vestiduras sociales, no hay algo que me diferencie del otro, ¿no? O que lo haga valer más que yo. Entonces, si todos somos iguales, ¿cómo llegamos luego a que uno es el rey y los otros son los súbditos? Ja, ja, ¿no? Esos fulanos me mintieron, ¿no? Dicen por ahí. Bueno, si asumimos entonces o partimos de la igualdad entre los hombres, ¿qué pasa o por qué se hace necesario establecer el orden social? Para Locke también es un asunto que tiene que ver con la conveniencia. La sociedad nos conviene, uno, porque asegura que estemos a salvo, ¿no? También hay esta idea, por ejemplo, entre estos pensadores, que la sociedad no solo sirve para estar a salvo uno de los otros, sino a salvo del resto de la naturaleza, ¿no? La naturaleza también es una amenaza a nuestra seguridad. Pero que esa sociedad o que el pacto entre los hombres no debería implicar que dejemos o que perdamos esa igualdad. O sea, que la sociedad debería crear condiciones para que todos continuemos siendo iguales a todos, ¿no? No establecemos un orden para que entonces sea posible que alguien nos pisotee de manera legítima, ¿no? O sea, si es posible fuera de la sociedad, no debería ser posible dentro de ella. La otra idea también muy interesante con Locke es que no podemos depositar el poder al que renunciamos, ¿no? Renunciamos a nuestro poder natural o a nuestra libertad o a la facultad, pues, de hacer irrestrictamente, la cedemos a la sociedad, pero esto no debería caer en manos de una sola persona o de un solo grupo de personas. Eso que en nuestras clases de civismo nos enseñaron como la división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y que a todos nos da una pereza tremenda, ¿no? Que nada más nos empiezan a hablar de eso y estamos ya aborreciendo al fulano o la fulana que nos hacía zamparnos el libro de formación cívica y ética. Bueno, a lo mejor ya con eso descubrieron mi generación, porque no sé cómo se las enseñaron a los demás. Creo que hay veces que ni siquiera se enseña, pues. El problema con todas esas cosas que se supone que deberíamos saber es que no nos dijeron para qué servían. No nos mostraron su utilidad y por eso nos dan pereza, porque es nada más repetir cosas, en fin. Luego de eso, justo lo que va a decir, tenemos que cuidarnos de no dejarnos el poder que cedemos en la sociedad por formar la sociedad. Tenemos que cuidarnos de que no caiga en unas solas manos, ¿no? El riesgo esto de las tiranías. Más bien lo que tenemos que conformar es una división de poderes, que sea distinto quien ejecuta el poder al que crea, por ejemplo, las normas, ¿no? Las normas que nos rigen. ¿Qué más hay que decir al respecto? Establecemos un orden civil, ante todo, para salvaguardarnos, ¿no? Para que sea posible nuestra vida de manera plena. Y ahí regresa este asunto de que en sociedad podemos ser plenamente quienes queramos, o que ante todo la sociedad ha de servir a eso. Ahora, si la sociedad es una convención, si creamos la sociedad como resultado de una convención, entonces
también podríamos quitarla. Y esa es otra idea que es dinamita, ¿no? Estas ideas van, de hecho, a influir mucho en los movimientos revolucionarios o en las oleadas revolucionarias del siglo XVIII, ¿no? Y que también llegaron hasta acá, hasta nuestro continente, justo por quitar o desbancar un orden social que, o sea, si se supone que la sociedad la elegimos todos y cada uno de nosotros, que ante todo tiene que proveernos de justicia, que ante todo tiene que salvaguardar nuestros intereses, ¿por qué estoy yo obedeciendo a un rey? ¿Por qué soy el súbdito de alguien, no? Y surge la noción no de ser súbdito, sino de ser un ciudadano. Soy yo quien renuncia a su poder salvaje o natural en aras de construir un orden que me permita vivir en paz a mí, pero también a todos los demás. Y si eso no sirve, si la sociedad que creamos no sirve, podemos igualmente quitarla, reemplazarla, sustituirla. Es, wow, tremendo, ¿no? Ahora nos podemos preguntar qué estamos haciendo por cambiar o por sustituir el orden social bajo el cual vivimos. Decimos, oye, bueno, yo sí reconozco que en lo que medio me acuerdo, que me han dicho, hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo. La pregunta acá es, ¿para qué vivimos en sociedad? ¿Por qué vivimos en sociedad? Porque nos conviene, ¿no? Si regresamos a este asunto, es una cuestión de conveniencia y es una cuestión de, de conveniencia, ni más ni menos, de orden vital. Me ayuda a conservar mi vida, me ayuda a estar en paz, a no tener que estar cuidándome todo el tiempo del acecho de la violencia del otro. Luego sucede que no funciona. Bueno, nadie dijo que tenía que quedarse así, ¿no? Y aquí está, la pólvora. No tiene por qué continuar siendo de esa manera. Si no sirve, hay que quitarlo. ¿No? Ahora hay que pensar los mecanismos. La revolución, por ejemplo. ¿No? Las buenas formas, no, amigos. La revolución, por ejemplo. Pero para que esas cosas caigan, ¿no? Tenemos primero que tener en cuenta esa situación. La sociedad es útil y si no sirve, entonces podríamos deshacernos de ella, pero pensar en qué otra cosa vamos a crear, ¿no? Que esa va a ser nuestra reflexión también hacia el final. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos hacer o qué otra cosa podríamos poner delante, ¿no? ¿Con qué vamos a reemplazar el orden? Me van a decir, la historia justo nos enseña que las revoluciones pues mucho no han logrado, ¿no? Y que la caída de unos tiranos o de un orden solo ha sido como reemplazar y cambiarle la máscara al que pues si tiene el poder se aprovecha de los demás. En fin, eso por lo que toca al buen John Locke. Vamos a pasar a nuestra siguiente canción. Es Involución de Tony Mostaza con una cosa que no puedo pronunciar, amigos. La voy a deletrear. JCHLPROD. Esta es una canción que nos compartieron a través de Frecuencia Aragón. Están escuchando Para Todos y Para Nadie. Gracias. Vamos. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie. Y estamos hablando, nuestro tema el día de hoy, la pregunta el día de hoy es ¿por qué vivimos en sociedad? Y decía yo, también vale la pena hacer la otra pregunta, ¿para qué vivimos en sociedad? Y tal vez luego de todas estas cosas de las que hemos hablado, la otra pregunta sea, ¿por qué conservar este orden social? O sea, ¿por qué seguimos manteniendo este orden social? ¿No? La razón, bueno, estamos platicando con los contractualistas, pasamos por Hobbes, luego acabamos de hablar de John Locke y a propósito de Locke decíamos entonces, ¿no? Para recuperar nuestro bloque anterior, decíamos que partimos del hecho de que por naturaleza los hombres son libres e iguales, que nadie está por encima de nadie, ¿no? Que nadie es el súbdito de nadie. Es una cuestión que ahí está como latente, sobre todo porque es histórica.
Estos personajes están peleando con un orden, con una sociedad, con un gobierno monárquico que establecía que ni preguntes, la voluntad de Dios es que yo te gobierne a ti, ¿no? Somos distintos, ¿por qué? Porque Dios lo manda, y ya saben, este rollo de la sangre azul, etcétera. Estos hombres van a señalar, bueno, si hacemos a un lado tantito estos discursos y tratamos de suponer que hubo algo anterior a la sociedad, es decir, un estado de naturaleza, nos damos cuenta de que pues no resulta evidente que alguien valga más que la otra persona, es decir, son los hombres todos iguales e igualmente libres, ¿no? El asunto, pues, es que en ese estado de naturaleza, mi derecho natural, el derecho que tengo ante todo y el deber que tengo ante todo de conservar mi vida, ¿no? Que es la primera cuestión, la supervivencia, no hay quien vigile el cumplimiento de ese deber para todos, ¿no? Regresamos al conflicto, no hay quien diga, no hay quien juzgue, pues, y entonces en lo que se hace necesario crear la sociedad ante todo para juzgar de esas acciones, para crear un orden que determine tanto el deber como su cumplimiento, que vigile, pues, que todos y cada uno de nosotros vivamos en seguridad, pero que además nadie esté por encima de nadie y que la libertad sea un hecho para todos. ¿Qué tal? ¿No? Ahora suena muy bonito, muy poético. ¿Qué pasó en la realidad? Bueno, vamos a pasar a otro señor igual, por su obra, que fue una obra que influyó directamente en la Revolución Francesa, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que las ideas o los ideales de libertad, igualdad y fraternidad movieron las masas francesas para derrocar su monarquía? Cortaron cabezas, volaron cabezas, ¿no? Así literal, cortaron la cabeza de la monarquía. Las ideas o parte de las ideas que están detrás de ese hecho histórico, que además es, ni más, con ese hecho, no, se acuerdan tal vez, pero con ese hecho da inicio a nuestra historia moderna, ¿no? La gran modernidad. En fin, estamos hablando del contrato social de un ginebrino llamado Jean-Jacques Rousseau, o Roseau para los cuates, o Rousseau pa' pronto, ¿no? Rousseau. Bueno, Rousseau, que escribió esto del contrato social y que pues ya a partir de eso conocemos todas estas teorías como contractualistas, ¿no? Que parten de la base de un contrato. Rousseau era más lindo, pues. Para Rousseau, el hombre decía, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe, ¿no? Y tenía mucha fe en nuestra buena ondita, pues le vamos a tener que dar un poquito la espalda porque pues ya saben, ¿no? La vida es así, no la he inventado yo, dice otra canción. Pero bueno, Rousseau apostaba a que el hombre es bueno por naturaleza y más bien, o sucede en realidad, que es la sociedad quien lo corrompe. Ahora, él está hablando específicamente de la sociedad de su tiempo, ¿no? También habría que ver si eso se cumple o pasa. Bueno, también apostaba Rousseau, y es ahí donde seguimos, ¿no? Con esta idea muy puntual de que todos los hombres son libres e iguales por naturaleza, ¿no? Que nada en la naturaleza, si salvamos obviedades del tipo, ay, obvio que no somos iguales, hay unos morenos y hay unos güeritos y cosas por el estilo. Si salvamos ese tipo de situaciones, nos damos cuenta de que, pues sí, ¿no? Obligado estoy a obedecer a alguien en el estado de naturaleza. Hay una cosa muy divertida, porque además Rousseau sí le está tirando directamente al orden monárquico. Para pronto, la monarquía, a la luz, ¿no? De estos análisis del origen de la sociedad o de la razón de ser de la sociedad, pues termina por ser una cosa absurda. Además, un absurdo que pues dominó el mundo como muchos absurdos, ¿no? De la historia de la humanidad. Una cosa absurda, ¿no? Una cosa que además está basada en el uso de la violencia o de la fuerza. Rousseau se va a pelear con este tópico, ¿no? Pues que el más fuerte se impone sobre el más débil. Dice, bueno, eso solo una vez que
debieron pasar otras cosas. Si pensamos en el estado de naturaleza, cualquiera que quisiera esclavizarme a mí, cualquiera que quisiera esclavizarme y decirme, oye, tú vas a ser mi súbdito, eh, tendría pues muchas cosas que hacer para lograr que yo me quedara a su lado, porque no bastan las cadenas, yo encontraría la forma de escaparme. Y ese estar vigilando constantemente que yo no me le escape, pues lo esclaviza a él paradójicamente, ¿no? No se ve cómo en la naturaleza los hombres se esclavizaran unos a otros sin que eso resultara en más inconvenientes para el que quiere someter que para el que es sometido. Entonces dicen, no, a mí no me convence eso de la imposición y el uso de la fuerza, que alguien venga a mí a decirme que es mi rey, pues si quieres, ¿no? Si puedes, atrápame si puedes, es un asunto así. Dice Rousseau, no, yo creo que en un inicio los hombres pues vivían así como en algo así como un paraíso terrenal, nada, no es cierto, pero incluso se le ocurre de la idea del buen salvaje, ¿no? Dice, ese hombre natural o ese hombre salvaje, tendríamos que suponerlo, pues bueno, ¿no? O al menos no malo, no así como que le gusta agredir y violentar. Antes, al contrario, que está ocupado de dos cosas primordialmente. De conservarse, ¿no? Otra vez, de buscar su propia seguridad, ¿no? De tenerse bien a sí mismo. Y también tenemos que suponer que hay una compasión innata, ¿no? Que no nos gusta hacer sufrir, antes bien nos conduele o nos compadecemos de quien sufre, dice Rousseau. Eso está en el estado de naturaleza, al igual que la libertad y al igual que la igualdad, ¿no? ¿Dónde empieza entonces el problema o por qué, si este mundo tan idílico, ¿no? Y cosas está puesto así? ¿Por qué la sociedad, pues, ¿no? La cuestión tiene que ver con el trabajo y con la propiedad. En el estado de naturaleza no hay quien legitime que el arbolito que yo estoy regando todos los días es mío. Cualquiera, sin más ni más, podría llevarse los frutos del árbol que yo he estado cuidando todo el tiempo. Tenemos que suponer, por ejemplo, otra vez que la sociedad que nos conviene vivir juntos, que hay algo que podríamos obtener de esta convivencia mutua, que además de asegurarnos en primera instancia que nadie se meta con nuestras macetas, ¿no? Que nadie se meta con nuestras cosas, también pensar que pues si estamos juntos o vivimos juntos, pues podemos cooperar en ciertas tareas, ¿no? Que nos conviene diversificar las tareas y este asunto del trabajo, que ahí más o menos, ¿no? Va anunciando una teoría, pues de finales del otro siglo, del siglo XIX, el marxismo. ¿Nos vamos a meter con Marx alguna vez? Hoy no. Pero la idea es esa. Y luego Rousseau va a ser muy puntual en el siguiente punto. Creamos la sociedad a través de un contrato. El hombre natural o los hombres salvajes, los hombres silvestres, renuncian al uso de su libertad de manera irrestricta en aras de establecer un orden en el que esa libertad pueda ser respetada, pero que pueda ser respetada por todos y cada uno de los miembros de la sociedad, ¿no? Renunciamos a una libertad sin restricciones para establecer un orden en el que esa libertad, pues ahí limada, ¿no? Ya domesticada, pueda coexistir con la libertad de los demás. Ahora, todos y cada uno, este va a ser el punto como más importante, todos y cada uno de los miembros de la sociedad firman el pacto, o sea, no literal así hay un pergamino, pues, pero el asunto es que todos están de acuerdo en conformar la sociedad. Luego entonces esa sociedad debe servir principalmente a algo que Rousseau va a llamar el bien común. Ya no solo el hecho de mi seguridad y la seguridad de todos y cada uno de nosotros, sino que empieza esta idea del bien común, de que hay cosas que nos benefician en común y que eso es lo que hacemos al crear la sociedad, un espacio, un algo, un estadio en el que sea posible tener metas comunes, ojo, comunes, ya no nada más que sea
que se asegure pues mi libertad, mi igualdad ante el otro, mi propiedad privada, ¿no? Así ya poner mi cerca y que el hecho de que alguien se vuele la cerca y se quiera llevar mis cosas sea castigado y vigilado, sino que además hay cosas que nos favorecen a todos. Bueno, luego va a decir Rousseau, él va a ser como el que señale esto de la soberanía popular, que cualquier cosa que devenga de ese contrato, ¿no? Que cualquier cosa que venga después de ese contrato se debe ni más ni menos que a la soberanía de todos y cada uno de nosotros que se condensa en un propósito. A lo mejor ya les huele, estamos hablando de la democracia. Va a decir Rousseau, un pueblo no puede someterse a un orden que no haya elegido libremente. Y además, y esta otra idea que es dinamita, tampoco puede someterse a unas leyes que no haya elegido, que no sean la expresión de su voluntad, de la voluntad común. Que eso nos tiene que beneficiar a todos, pero que nos compete a todos. Este ejercicio, no solo de ir y depositar el poder en alguien. No, se crea incluso la noción de los funcionarios. Quienes detentan el poder están para servir inmediatamente y solo a la voluntad general, no a sí mismos o no a otros intereses. El rollo de esto es que lo que exige la democracia, si uno se pregunta, ay, claro, el presidente es un incompetente, mis diputados son unos buenos para nada, los del poder judicial pues nada más están coludidos con el crimen, ¿no? Y hasta los van y los acompañan y los cuidan, ¿no? O sea, van y cuidan a la gente que hace las cosas mal, las fechorías. Bueno, sí, pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Que el asunto es ese, no es solo ir y dejar nuestra soberanía en los representantes, es estar allí constantemente revisando que la persona que dice representar mis intereses vele por esos intereses, que las personas que dicen estar legislando en favor de todos nosotros efectivamente vayan y hagan eso en favor de todos nosotros. Y si no pasa, si no es así, el Estado no sirve y entonces hay que reemplazarlo. No sé si el Estado o las personas que están en el poder. Pero el asunto es ese, ¿no? Entonces ya se imaginarán, uno termina de leer el contrato social y pues claro, ¿no? Quiere tomar la Bastilla y quiere cortar cabezas y quiere incendiarlo todo. Pues sí, porque ante todo no debería ser de otra manera. Um, si yo me someto es porque eso me tiene que convenir. Es como la idea, la intuición primordial que está detrás de todos estos pensadores. Bueno, ya, nos agitamos, ¿no? Nos agitamos un poquito, nos aloqueamos. Vamos a escuchar nuestra siguiente canción. Esta canción se llama Lestaca. Creo que lo dije bien, espero. Lestaca de Jewish Yash. Seguimos aquí en Para Todos y Para Nadie. Están escuchando Frecuencia Aragón. Estamos al aire. No, todavía no estábamos al aire. Oh. Estamos al aire, ahora sí. Están escuchando Para Todos y Para Nadie. Esto es un programa de divulgación de la filosofía y hoy la pregunta de nuestro programa fue ¿por qué vivimos en sociedad? Y yo insisto en que las otras preguntas que hay que hacer también es ¿para qué vivimos en sociedad? Y después de todo lo que hemos estado hablando, que son ideas son dinamita, ¿no? Son ideas, con pólvora, pues, traen ahí el rollo incendiario. ¿Para qué conservar la sociedad tal como es ahora o tal como está ahora, ¿no? Haciendo repaso de las ideas por las que hemos estado transitando el día de hoy, pues la cuestión, para resumir, es la siguiente. La sociedad, lejos de lo que podríamos pensar, ¿no? La sociedad no es una cosa que está ahí dada por hecho, ¿no? No es como que uno
está en sociedad y ya, ¿no? Tiene un origen y tiene una razón de ser. La apuesta de nuestros pensadores, de los pensadores que trajimos el día de hoy para platicar, para dialogar, hablamos de Thomas Hobbes, hablamos de John Locke y acabamos de tomar a Jean-Jacques Rousseau o Rousseau para los cuates. La idea que comparten, la idea común de estos pensadores es que la sociedad es una creación nuestra, que es resultado de un contrato o de un pacto que hicieron los individuos en aras, ante todo, de establecer un régimen, un orden en que fuera posible que todos y cada uno de los participantes vivieran en paz, tuvieran seguridad, ¿no? Que no fuera posible eh, pues ser víctima de la violencia del otro, ¿no? Que la sociedad ante todo ha de servir a esos intereses, al interés que tenemos todos y cada uno de sobrevivir y además, ¿no? Como no solo formamos la sociedad, sino que además creamos la autoridad o creamos las leyes y que todo eso sirve al mismo propósito, ¿no? A regular nuestra conducta en aras de que todos vivamos felices y contentos, pues. Otras ideas que se asomaron en el camino es que la sociedad tiene que garantizar la libertad de todos los individuos, que tiene que garantizar la igualdad de todos con todos, ¿no? Que no sea posible que alguien diga yo soy más que tú y por eso me tienes que obedecer. No, ante todo la sociedad debe servir al interés común, decíamos con Rousseau. Además, Rousseau va a señalar una cosa bien interesante, que es que una de las misiones de este bien común por el cual instauramos la sociedad, tiene que cuidarse de una cosa, de que no haya polaridades en términos materiales, en términos de riqueza, que no sea posible, ¿no? Que la sociedad vigile en la medida en que tenga chance, que no sea posible que haya gente tan rica que pueda comprar a otra persona, ni gente tan pobre que tenga que verse en la necesidad de venderse a alguien más. Híjole. ¿No? Entonces no es solo una cuestión de, ay, sí, que todos estemos en paz y tranquilos. También empieza ahí a asomar la cuestión de la distribución de las riquezas, ¿no? La propiedad privada, etcétera. Hoy no trajimos a Marx porque lo vamos a guardar para otras cosas, pero lo que sí está aquí en la mesa es la posibilidad de hacer la revolución, ¿no? De hecho, estas ideas están en los principios de esos movimientos revolucionarios del siglo XVIII que se extendieron hasta este lado de América, ¿no? La independencia de México que está por conmemorarse, ¿no? En el mes que estamos por iniciar, se debe también a estas ideas, ¿no? La búsqueda de crear un orden social o de crear un espacio, de crear un régimen en el que todos y cada uno de nosotros seamos igualmente libres, iguales, ¿no? Iguales, y que se establezcan las normas que hagan posible que vivamos seguros, en paz, ¿no? Que podamos desarrollar nuestras potencialidades, justo porque la sociedad pues tiene que servir ante todo ese propósito, a que yo viva en paz, seguro y que pueda ocuparme de mí mismo en las cosas que a mí me gustan. Bueno, el asunto en cuestiones históricas es que a pesar, por ejemplo, en la cosa que nos toca a nosotros, a pesar de ese movimiento insurgente, ¿no? De 1810, a pesar de eso, a pesar también de nuestra revolución de 1910, pues parece que la sociedad en la que vivimos, ¿no? Ya lo anunciamos hace un rato, la sociedad en la que vivimos tiene una falla tremenda en ni más ni menos que la que es su misión primordial, salvaguardarnos, ¿no? Garantizar la seguridad para todos y cada uno de nosotros. Y decíamos, pues, con los contractualistas, lo interesante de que la sociedad sea resultado de un pacto y de un pacto de interés mutuo es que podríamos disolverlo y crear uno nuevo o establecer otras condiciones del contrato. Ahora bien, el día de hoy se coló un personaje a las reflexiones porque
Eso por lo que compete, ¿no? Al Estado, eso por lo que compete a lo que tenemos que exigir, decíamos con Rousseau, a nuestros funcionarios. Pero pasa también otra cosa interesante, ¿no? Y es que a nivel individual, en sociedad, individual, en sociedad vivimos miserablemente. Sufrimos, no la pasamos bien. ¿Por qué razón? ¿No? ¿Por qué razón? O sea, además de todas las fallas que tiene el Estado, además de todas las fallas que tiene la sociedad, eh, hay una cosa ahí de sufrimiento y de pesar en el individuo, en la sociedad. Y es paradójico, ¿no? Porque la sociedad justo tendría que ser ese espacio en el que uno esté a gusto. Um, para polemizar también una idea que está ahí en nuestros pensadores, por ejemplo la de Rousseau, de que el hombre es bueno por naturaleza, etcétera, trajimos a esta mesa a un señor que ustedes seguro conocen, aunque sea por los memes o algo así. Se llama Sigmund Freud. Y Freud, pues tal vez lo recuerdan por cosas como el ello, el yo, el super yo, ¿no? Estas instancias del, de la psique, ¿no? De lo psíquico. O tal vez lo recuerdan también porque se atrevió a decir que la sexualidad está que somos seres sexuales, dividinales, y que además es nuestro destino, pues, y que forma nuestro carácter y nuestra personalidad, ¿no? La satisfacción o insatisfacción sexual está detrás de todas y cada una de las cosas que nos hacen ser quienes somos. Además, atrevo ya a decir que eso sucede desde que uno nace, desde que uno viene a este mundo y que atraviesa etapas de nombres vergonzosos, ¿no? Una etapa oral, una etapa anal, una etapa genital, ¿no? Y que en este descubrimiento del cuerpo y en la búsqueda del placer, la satisfacción o insatisfacción de este, luego se conforma la personalidad, ¿no? Y es todavía hay a quien le resulta escandaloso. Uh, decíamos Karen y yo fuera del aire que lo que es más bien escandaloso es el falocentrismo de esa teoría, pero pues bueno, tampoco es hoy de lo que vamos a hablar. Les va a parecer divertido lo que tiene que decir este señor, el padre del psicoanálisis, al respecto de la sociedad precisamente, ¿no? Porque, pues, una sociedad, pues, por definición, ¿no? O la cultura o la comunidad, pues, es esa unión de seres humanos. Dice Freud, tendríamos que pensar que así como sucede en los individuos, sucede en las sociedades. ¿Se acuerdan que él va a ver detrás de las neurosis y de las histerias y de estos padecimientos, ¿no? Psíquicos, de estas enfermedades mentales, de las que nadie está exento, por cierto, ¿no? Va a haber justo la satisfacción o insatisfacción, la represión de algún impulso, de alguna pulsión, que es el nombre que le da. Dice que tendríamos que analizar también eso en términos de sociedad. La cuestión es la siguiente. Freud va a decir en primera instancia que el ser humano, por naturaleza, está regido por el principio de placer, que el propósito de la vida humana, es el placer, la búsqueda del placer. Aunque también se traduce, ¿no? Y esta búsqueda del placer se traduce también en esquivar el dolor o evitar el dolor, ¿no? Pero que ante todo, lo que rige la vida anímica, nuestra vida psíquica, lo que somos al final del día, es la búsqueda del placer. Y justo en esta búsqueda del placer y en este evitar el dolor hay amenazas afuera, ¿no? Una de esas amenazas tiene que ver con nuestro propio cuerpo, ¿no? Este cuerpo que padece y perece. Luego dice Freud, hay otra amenaza, el mundo exterior. 2 minutos, ok. Hay otra amenaza, el mundo exterior, y pues que tiene que ver con que estemos a la intemperie, ¿no? De las fuerzas de la naturaleza. Y también está el asunto de los otros. Los otros, como decían todos nuestros contractualistas, suponen una amenaza, ¿no?
y suponen sufrimiento para mí, suponen allí también una fuente de sufrimiento, un lugar de sufrimiento. Freud, haciendo este repaso también, ¿no?, sobre el origen de la sociedad, específicamente él va a hablar de cultura, es un texto que se llama El malestar en la cultura. Va a decir, pues sí, tenemos que partir de la idea de que la sociedad es resultado primero de Eros. Recuerden que esto de la pulsión, eh, de la búsqueda del placer en Freud es este Eros, ¿no? Que ante todo es una cuestión de satisfacción sexual, sí, porque la vida depende de eso, pues, o sea, es una cuestión vital en ese sentido. Lo sexual es por eso tan importante. Pero además, ¿no?, al lado de ese Eros, él vio otra cosa. Bueno, en el inicio de la sociedad, dice Freud, tendríamos que suponer que es Eros quien lleva a los hombres a juntarse. Primero porque el otro supone un objeto de mi placer, ¿no? El lugar donde yo puedo satisfacer esa pulsión, satisfacer ese impulso que me lleva al placer o que me lleva a buscar el placer, ¿no? Una satisfacción sexual. El otro es, ante todo, esa posibilidad, ¿no?, de yo poder satisfacer esa pulsión primera. Y luego dice Freud, tendríamos que suponer que ese amor, ¿no?, que me lleva a unirme al otro, pues también nos lleva a permanecer juntos. Sobre todo lo que tiene que ver con las progenituras, ¿no? El resultado de esa unión entre hombres y mujeres, la estirpe, ¿no?, los vástagos, van a ser luego ese lugar donde uno reconozca también un cariño. Sigue siendo Eros, ya no con una finalidad sexual, sino inhibida de esa meta sexual, y bueno, lo que todos ustedes saben, ¿no? Este, el tabú del incesto, ¿no? El tabú del patricidio, entre otras cosas. Pero además, también tenemos que suponer que la razón por la que uno se une a los otros o permanece en sociedad con los otros, en comunidad, tiene que ver con la conveniencia o la necesidad, justo lo que habían estado diciendo los pensadores con los que iniciamos el programa. Es una cuestión que nos favorece. Tenemos necesidades, además de Eros, pues también necesitamos conservarnos, comer, trabajar, y nos damos cuenta de que es beneficioso vivir en sociedad, ¿no? El rollo es que junto con pegado en nuestra naturaleza, no nada más está Eros, también está la agresión. También hay de manera originaria, de manera innata en nosotros, por más que les duela, por más que les pueda, por más que esto nos escandalice, forma parte de nuestra naturaleza la agresión, el deseo de perjudicar al otro. Es una cosa de nuestra naturaleza. Va a decir Freud, justo la sociedad se va a encargar de sofocar esa otra pulsión, ¿no? A Eros le ponemos, pues, lo metemos en los rieles, ¿no? Sí, la sexualidad, pero solo entre hombres y mujeres, ¿no? Hasta hace unos años. Solo entre hombres y mujeres, hombres con hombres pecado, mujeres con mujeres pésimo, no, no, no. Solo entre hombres y mujeres y además solo en el matrimonio, ¿no? Solo en la monogamia. Dice Freud, bueno, pero la sexualidad de alguna manera encuentra sus caminos, ¿no?, en sociedad. La agresión es una cosa que amenaza con disolver la sociedad, justo esta agresión que nos es propia, la violencia que nos es propia, es una amenaza constante a la sociedad y justo es la primera cosa que la sociedad quiere prohibir, quiere sofocar, quiere desaparecer, ¿no? Estamos ahí, regresamos con los contractualistas, claro, justo porque el hombre es el lobo del hombre, porque estoy yo a expensas de que el otro ejerza su violencia en mí, ¿no? De ser una víctima de su agresión y de su violencia, creo el Estado, creo la sociedad, creo las normas. A propósito de un comentario que nos hacía Clau ahí en Facebook,
de esta serie de Mindhunter y de que justo, ¿no? Los asesinos seriales pueden pensarse como esta rebeldía al sistema, ¿no? Nos decía como esta, sí, esta rebeldía, este ponerse, salirse pues de lo que establece el Estado, em, pues sí, justo, tiene que ver con esa pulsión agresiva originaria. Y ¿por qué existen? Porque, ay, por algo que les voy a contar, pero vamos a hacer un corte porque ya me extendí un poquito en este bloque. Vamos a hacer un corte, vamos a cerrar, ¿no? Justo, ¿qué pasa en sociedad con nuestras pulsiones? ¿Por qué la pasamos tan mal? Y pues delineemos las cosas que nos permitan no solo cuestionar lo que tenemos delante, ¿no? El orden social bajo el que vivimos, sino pensar en alguna alternativa. Les decía yo de manera ahí provocativa, pues está la revolución, ¿no? Pero la historia también nos enseña cosas. Pues sí, la revolución, pero ¿hacia dónde iríamos? Nos preguntaban, se me está pasando, nos preguntaban por el género de las canciones que escuchamos en la pausa anterior. La Estaca de Jewish Jash es una canción que, según me dice Google, pertenece, ¿no? Este intérprete pertenece a la Nova Cançó catalana, que pues yo hoy me imagino que tiene que ver también con la canción de protesta, ¿no? Con esa música de protesta. Escuchamos, antes de entrar a este bloque del programa, Construzao de Chico Buarque, y ahora vamos como en esta línea, ¿no? En esta misma línea de trova o de, no sé cómo le dicen ustedes a esta música. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, esto es Canción en Harapos. Continuamos en Para Todos y Para Nadie. Sigan con Frecuencia Aragón. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie y vamos a cerrar nuestro programa de hoy con las cuestiones que dejamos anotadas. Dice Silvio, qué fácil es, y sí es bien fácil, ¿no? Pero bueno, el rollo es el siguiente. Freud entonces dice, por más que nos pese, ¿no? Aceptarlo, al igual que Eros, está tánatos, ¿no? Está esta pulsión de muerte, ¿no? Hay pulsión de vida y pulsión de muerte. Y la agresión, la violencia es una cosa con natural, ¿no? Es una cuestión de poder, de saber que puedo someter al otro, ¿no? Que puedo acabar con él. Y junto con, con estos otros pensadores, ¿no? Del contrato social, dice Freud, sí, claro, la sociedad va a servir en primera, o sea, uno de sus propósitos, además de que pues vivamos juntos y seamos útiles unos a otros, etcétera, tiene que ver con combatir esa agresión, ¿no? Asegurarnos de algún modo que yo no sea víctima de la agresión del otro y yo no ser el victimario del otro, ¿no? O sea, no agredir al otro, no violentarlo. Y entonces las normas y entonces el poder y entonces, ¿no? Freud nos va a invitar, además, a revisarlo desde este otro lugar. ¿Qué pasa? Si uno prohíbe la agresión sin más, o sea, si uno la prohibición por sí sola no implica que la agresión desaparezca. No desaparece. Si es algo que nos es con natural, si es un impulso nuestro, no desaparece. Al contrario, y esto es esto nos va a recordar a Nietzsche, ¿no? Del que hablábamos el programa anterior. No desaparece. Y toda la agresión, ¿no? Esa pulsión que no se puede satisfacer afuera, se va para adentro, así se va contra el propio yo, va a decir Freud, ¿no? Se va hacia el propio yo, ejerce la violencia hacia el yo. Eh, de hecho, Freud va a encontrar, ¿no? En el redireccionamiento de la pulsión, de esa energía pulsional, va a encontrar el origen ni más ni menos de algo que él llamó super yo y que
para los propósitos de los que estamos hablando hoy, podemos identificar con eso que nosotros denominamos conciencia moral, ¿no? El juez dentro de nuestra cabeza, el gusano que nos dice eso es malo, ¿no? De hecho, también va a decir la conciencia moral es la victoria, el cuartel que ha instalado la cultura dentro del hombre. O sea, la cultura es como ese primer paso de los hombres para domesticarse entre sí. Y la conciencia moral va a ser ese segundo paso, esa introyección del deber, de la moral, de las reglas y además de un juez que señala que algo es bueno o es malo y que además esa fuerza, ¿no? Esa energía pulsional de la agresión la va a redirigir al yo para castigarlo. Y no solo castigarlo por lo que hace mal, sino por pensar incluso en hacer algo malo, ¿no? Es lo que con Nietzsche llamamos la mala conciencia, el remordimiento, la culpa, y van a ser esos mecanismos que aseguran que el individuo sea pues un animal bien portado, ¿no? Bien hechecito, ordenadito, pero al final generan malestar, ¿no? Generan neurosis, generan histerias, generan padecimientos psíquicos y todos estamos allí con esa tensión adentro, ¿no? Que pues de alguna u otra manera tiene que ir a algún lado, decíamos, pero se va contra nosotros mismos, genera malestar, dice Freud, desafortunadamente vivimos así, vivimos todos mal de la cabeza, ¿no? Porque pues para bien o para mal, necesitamos vivir en sociedad, ¿no? O sea, la sociedad es una cuestión a la que nos mueve, por un lado, nuestra pulsión de vida, nos mueve Eros a conformar la sociedad y además nos conviene vivir en sociedad, pero causa malestar en los individuos. Y eso a nivel anímico, pues, ¿no? O sea, toda esa represión y todo eso que se va hacia adentro, pues termina por atacar a nosotros mismos, al yo, dice Freud. El asunto es que, pues no es tanto el rollo de quitemos la sociedad o desaparezcámosla, ¿no? Decíamos o insinuamos hace un rato, hay que cambiar, hay que crear nuevos órdenes. Clau nos decía, ¿no? En esto del asesino serial, que es justo ese lugar donde, o el individuo, ¿no? Que viene a poner en duda y a hacer y hacer temblar la sociedad, ¿no? Estas cosas de asesinos seriales siempre nos fascinan y no porque nos guste saber que la gente asesina o que la gente es violenta, ¿no? Hay a quien sí le gusta, no vamos a hablar de eso hoy. Es fascinante justo porque están allí, ¿no? Materializan toda esa agresión, toda esa violencia, ¿no? El crimen materializa esa violencia, esa agresión de la que somos capaces. El asunto es que pues instalamos la sociedad, instauramos las normas para frenar, para que no seamos unos víctimas de los otros. Una rebeldía, ¿no? Dicen una cosa osada, la manera de fracturar, de escindir el orden social, lo señalamos como enemigos públicos. Potencialmente todos somos enemigos públicos, ¿no? El rollo es que tanto los mecanismos que nos restringen afuera y nos restringen adentro, ¿no? En esto ya que podemos denominar nuestra conciencia moral, nos nos frenan, ¿no? Nos frenan. Dice Freud, el problema va a seguir ahí, porque pues así como es natural en nosotros Eros, también es natural en nosotros Tánatos. El problema está ahí, ¿no? Esas ambivalencias, esa tensión de ambivalencia es ni más ni menos que lo que conforma nuestra naturaleza, ¿no? Es humano, demasiado humano. La cosa o la apuesta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Regresamos a la cuestión. Vivimos en sociedad porque nos conviene. ¿Para qué nos conviene vivir en sociedad? Ante todo la seguridad, decíamos. Y que a todos se nos garantice, pues, vivir. Ni más ni menos, ¿no? Es una cuestión así de simple y de sencilla. Con nuestros incendiarios del siglo XVIII
decíamos, y si la sociedad, el Estado, lo que hemos establecido ahí para cohabitar, para coexistir unos con otros, no satisface esa primera cuestión y la razón primordial por la que existe, que es garantizarnos a todos la seguridad de nuestra persona, entonces algo no está bien y algo tendríamos que hacer con eso. La revolución, ¿no? Insistimos, revolucionar, cambiar, que hay que cambiar. Uf, es ahí donde tenemos que empezar a colocar las otras preguntas, ¿no? ¿Cómo logramos? Quitamos el Estado tal como lo conocemos, es una utopía extraña porque además no vivimos aislados, los estados no viven aislados, viven en comunidad con otros estados, ¿no? Y dependencias económicas ante todo, que es una cosa de la que también tenemos que hablar próximamente. Entonces no es tan sencillo como, ay, destruyamos el Estado, ¿no? Pues además les dimos la fuerza y entonces nos mandan el ejército y nos criminalizan, ¿no? Y las protestas se reprimen y todas estas cosas. Hay que seguir pensando, ¿no? ¿Cómo logramos que esto que debería beneficiarnos a todos, en efecto, lo haga o tender al menos hacia allá? Dice Freud, hay una cosa, hay un ingrediente, ¿no? El ingrediente sorpresa es que no somos buenos. Antes somos seres que están buscando el placer y además les gusta la violencia. Vamos hacia allá. Lo que tendríamos que vigilar también, o una de las apuestas, se me ocurre, es que dejemos o que las leyes, los mandatos, las normas que nos rigen, no pasen por alto esta constitución nuestra y mejor atiendan la forma en la que van a compensar toda la represión que tengo que ejercer sobre mí para ser un buen ciudadano, para ser un buen individuo en la sociedad, para ser un buen semejante del otro. Tiene que serme compensado. El asunto es que a nosotros nos prometen que ser buenos es algo que se nos va a compensar por el simple hecho de ser buenos y entonces, híjole, ¿no? Que ser buenos va a ser algo compensado en la otra vida, ¿no? Hablábamos de eso el programa anterior. El problema es que, pues sí, a mí me puedes dar a tole con el dedo, pero efectivamente las energías que no logran irse de mí, se quedan en mí y literal, me violentan, ¿sale? Entonces habría que ver cómo hacemos para crear leyes que estén al alcance, ¿no? De esta constitución nuestra, que además garanticen que todos podamos cohabitar ahí en paz, pero que además sea posible que pueda compensarse a los individuos por eso que reprimen, ¿no? Como el Estado, como la sociedad, como eso que creamos compensa el que hayamos renunciado ni más ni menos que a la agresión, ¿no? ¿Cómo lo compensa? Y si resulta que yo renuncio a ejercer el poder por mi propia mano, a ejercer la violencia por mi propia mano, la dejo en manos del Estado, pero además el Estado no me está cuidando, entonces, ¿no? O sea, no, es evidente, no funciona, no está funcionando. Ahora les voy a contar una historia ya para cerrar y para que entiendan por qué esto es importante. Es que no es de mi familia. Los estudiantes, sí, ¿no? En un lugar ahí como de otro lado de la República. Las mujeres, pues no son las de mi casa. O no soy yo, o se lo merecían. Y este tipo de tonterías, ¿no? Que siempre acuden, ¿no? Ahí en la opinión pública. Les voy a contar una historia. Si es posible que alguien muera, es asesinado de esa manera, si es posible que alguien sea víctima de la violencia de otro en un estado de derecho, en un estado que se supone que debería salvaguardarnos a todos, todos estamos expuestos a morir en manos de quien sea, todos y cada uno de nosotros. Es una cuestión de seguridad, es una cuestión vital. Si el Estado no lo puede garantizar para uno, no lo puede garantizar para todos. Por eso es tan alarmante, por eso es una cuestión tan importante, ¿no? La pregunta, la tarea, ¿no? Otra vez nos quedamos con tareas en este programa. La tarea es entonces, ¿qué hacemos, no? La sociedad la construimos nosotros y no es un mensaje así de
es padrísimo, ¡eh! No, amigos, la construimos todos, tenemos que ir a involucrarnos. Tenemos que ir a involucrarnos, es la primera cosa. Es que el papá, el señor gobierno no hace por mí, bueno, pues voy y lo exijo. Es que además nos agreden, nos reprimen, nos hay que activar, hay que hacer algo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, o al menos eso creo yo. Y con Freud diríamos también que hay que ver qué hacemos con la agresión, ¿no? La regresamos a los individuos, continuamos, ¿no? En este malestar que viene del simple hecho de pues, reprimir cosas y no damos nada a cambio, no buscamos salidas para esas energías tienen que ir a algún lado, ¿no? A Nietzsche se le ocurría, por ejemplo, que toda esa energía podría mejor ir del lado del arte, ¿no? Crear, no destruir, sino darle ese otro vuelco y crear algo con eso, ¿no? Al final, pues sigue ahí la cuestión, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo creamos nuevos valores? Nos decía Nietzsche, y cómo le hacemos para que nuestra sociedad nos funcione, porque nos tiene que funcionar, porque pues con estos señores la cosa es esa, que nos conviene a todos o debería convenirnos a todos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? En fin, pues ya llegamos al final del programa. Yo los veo todos tristes aquí adentro. La rabia, ¿no? Y esas cosas, ya sé, duele y duele muy feo. Pero hay que ponerlas sobre la mesa, amigos. Hay que ponerla sobre la mesa. No de nada por sentado, ¿no? Era la primera lección y pues allá a revisar esas cosas. Vamos hacia nuestra última canción, que es justo una canción bien interesante a propósito de todas estas ideas de las que hemos estado hablando, todas estas reflexiones. Les recuerdo ya por último y agradezco que hayan seguido la transmisión. A toda la gente que nos siguió por Facebook, gracias por estar allí. A los que nos escuchan a través de la web, ¿no? Recuerden que Frecuencia Aragón es radio por internet y también tenemos ahí nuestra frecuencia, pues no es modulada, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Cómo la llamamos? Webcast audio, me acaban de decir, ¿no? Entonces sigan también, por ahí se comparte la señal en las transmisiones. Para todos y para nadie tiene una página en Facebook. Nos encuentran así como Para Todos y para Nadie. Recuerden que pues hay otras páginas con el mismo nombre. La nuestra tiene como foto de perfil las manos de Escher dibujándose a sí mismas y como foto de portada un ojito que refleja una calavera. Ah, un cráneo, no sé, como le quieran decir. Mi rollo de siempre, no somos adoradores de la muerte. La muerte, pues, es también condición humana. Todos vamos a morir. Mientras tanto, ¿cómo hacemos para no pasarla tan mal? Tampoco crean que estamos hechos para la felicidad plena, ¿eh? También la vida hay eso, ¿no? Sus dosis de sufrimiento. Pero más bien, ¿cómo le hacemos para no pasarla tan mal? En fin, yo soy Arodi Rangel, nos escucharon a través de Frecuencia Aragón, gracias, y los dejo con el Aragán y compañía para escuchar Él no lo mató. Hasta la próxima.